Bienvenidos a su clase con el profesor Luis Trinidad. Hoy, en nuestra asignatura de geografía, abordaremos un tema muy interesante: los recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son todos aquellos materiales que la naturaleza proporciona que pueden ser útiles al hombre. Lo que hay en la naturaleza: árboles, agua, piedras, minerales, animales, que el hombre lo utiliza, lo transforma. Vamos a clasificarlo en tres grandes grupos. Tenemos primeramente los recursos naturales renovables: plantas, animales, suelo, agua. ¿Por qué renovables? Porque pueden volverse a producir. Las plantas, por ejemplo, nacen, mueren y vuelven a nacer, igual los animales. El suelo se está transformando constantemente. El agua, al llover, forma los ríos se van a las lagunas y mares, el sol los calienta y sube nuevamente. Tiene una relación todo: plantas, animales, suelo, agua. Si acabamos con las plantas, se acaban los animales. El suelo ya no se renueva. El agua ya no se detiene en el suelo. Veamos otro de los grupos de recursos naturales: los no renovables. Una vez utilizándolos, se acaban y pasarían millones de años para volverse a producir. Son los minerales y el petróleo. Ya sabemos que el petróleo se forma de aquellos animales y aquellas plantas que existieron y desaparecieron y quedaron enterradas, y todo eso se convirtió en lo que ahora es el petróleo, muy valioso en nuestros días. Desgraciadamente, que en nuestro México, que es uno de los países mayores productores, la mayor parte se va al extranjero. Y otros de los recursos naturales son los inagotables, que ahí están, ahí van a estar, nunca se van a acabar: la radiación solar, el sol, el viento, las olas del mar, la geotermia, es el calor que la tierra produce. El calor que hay debajo de la tierra pasa a un arroyo y entonces se calienta el agua y esta sale en forma de vapor a una gran potencia, y esto se utiliza para producir energía. Estos son en sí los tres grandes grupos de recursos naturales. Nuestro México es uno de los países más ricos en cuanto a recursos naturales. Deberíamos ser la potencia mundial. México cuenta con agua, con madera, con minerales. Todo lo que es necesario lo tiene México. Pero ¿qué pasa? México, como ningún país, tiene tantos recursos, pero también ha tenido gobiernos que no han pensado en el pueblo, han pensado en sus intereses y han vendido a empresas extranjeras la transformación de los recursos naturales. Lázaro Cárdenas expropió a las compañías extranjeras el derecho a explotar el petróleo. En aquel tiempo fue un gran problemón. Hasta pensaban invadir a México los Estados Unidos porque les habían quitado el derecho de explotar el petróleo. Lázaro Cárdenas les dijo: si no respetan las leyes, para afuera, y se tuvieron que salir. Don Adolfo López Mateos, muchos años después, nacionaliza la producción de electricidad y crea la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué pasa? Todo eso que hicieron estos grandes hombres, los últimos gobiernos que hemos tenido han hecho lo contrario. Volvieron a darle oportunidad a las compañías extranjeras a explotar nuestros recursos naturales. Hoy en día hay una empresa canadiense que no quiere ni siquiera pagar los impuestos y no quieren pagar a sus trabajadores lo justo. Y hay malos mexicanos actualmente que defienden. Tenemos algunos diputados y senadores que defienden a esos grandes millonarios, a esas grandes empresas, porque les pasan un dinero para enriquecerse sin pensar en el bien del pueblo. Algunos grupos siguen defendiendo a esas empresas. Podríamos decirles son traidores. Ningún otro país hace eso. Que el petróleo, por ejemplo, se lo venden a Estados Unidos, el petróleo crudo, y nos los venden como gasolina, cuando aquí se podía producir. Actualmente se están reparando, se están recuperando algunas refinerías que ya estaban en desuso y se está construyendo una más.
en el estado de Tabasco. Esperemos que el bien triunfe sobre el mal y así México, para bien de todos, todos los recursos se queden aquí en nuestro México. Pero continuemos. Los productos, los que nos da la naturaleza, se tienen que transformar primeramente en materias primas. Se conoce como materias primas a la materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo, como la madera que se sacó del árbol, el cuero que proviene de un animal, de una vaca, el yeso que se sacó de la tierra, se sacó de las minas, el petróleo que se extrae del subsuelo y los plásticos que se transformó para producir nuevos productos. Estas materias primas se van a transformar para ya tener un producto elaborado. Veamos, esas materias primas, como lo dice aquí, son materiales naturales empleados para hacer un producto elaborado. Según su origen, estas materias pueden ser de origen vegetal: la madera, el algodón, el lino, el corcho, el caucho, que es con que hacen las llantas. Es la resina, es el líquido que sale del árbol, del caucho precisamente. Tenemos de origen animal, la lana que sale del borrego, la seda que produce el hilo, el gusanito, el llamado gusano de seda, el cuero; de origen mineral, el yeso, la arcilla, o sea, el barro, el hierro, el oro. ¿Cuántas cosas tenemos que nos sirven y no sabemos cuánto cuesta para transformarlos, para que nos sirva? Ah, qué sabroso, tomamos nuestra taza de café, pero no sabemos lo que cuesta el sembrar, el cosechar, lavarlo, molerlo, todo el proceso para que sabrosamente lo disfrutemos. También tenemos materias primas de origen fósil, el gas natural y el petróleo, con los cuales se hacen una gran cantidad y además es la principal fuente de energía para mover los automóviles actualmente. Por eso ya se está pensando en sustituirlo porque se va a acabar, porque el petróleo no es inagotable, es un producto no renovable y de origen sintético. Son los que ha hecho el hombre, los plásticos, los químicos. ¿Qué son los químicos? Los materiales para producir las medicinas, para hacer los perfumes. Se tienen que combinar varias sustancias para producir estas materias primas que van a transformarse ya en productos elaborados. Y así tenemos muchos otros productos como el litio, que es un mineral que se encuentra en el subsuelo y que ahora se utiliza para hacer las baterías de los celulares. Un material muy codiciado en nuestros días. En México hay yacimientos de litio y afortunadamente todavía no está en manos de compañías extranjeras y es el Estado el que lo va a explotar. Pero también tenemos otras sustancias como el zinc y otras muchas. Tenemos un ejemplo: el árbol es el recurso natural, se corta, se transforma en madera, que es la materia prima, y luego ya se hace la silla, que ya es el producto elaborado. Ahora, las materias primas que ya han sido manufacturadas, pero todavía no constituyen definitivamente un bien de consumo, se denominan productos semi-elaborados, productos semi-acabados o productos en proceso o simplemente materiales. Las telas, por ejemplo, salió del hilo de la seda o del algodón, pero hay que transformar esa tela en vestidos, en camisas, en pantalones, las prendas de vestir. Ahora bien, los recursos energéticos son aquellas sustancias usadas para producir energía, como el petróleo, el gas, las corrientes de agua y la radiación solar. ¿Por qué energéticos? Porque producen energía, producen fuerza. Esta energía es utilizada como combustible para mover automóviles, aviones, trenes, tractores, barcos, submarinos, motocicletas y máquinas, por ejemplo, en las fábricas que sirven para producir otros productos. Esto que estamos viendo actualmente es un problemón en todo el mundo, el pleito por el petróleo, esas guerras que estamos viendo que provoca Estados Unidos y con el pretexto de
la defensa de la democracia no es más que querer adueñarse. Eso es lo que está pasando. Se quiere adueñar Estados Unidos del petróleo de naciones como los países árabes, como Venezuela, y busca pretextos para invadir, y lo ha logrado en algunos países como Irak. Pero como siempre, no puede triunfar el mal, tiene que triunfar a la larga el bien. México entonces sería uno de los países más ricos en el mundo si cambiaran las reglas, si esas compañías extranjeras, las cuales fueron beneficiadas por los gobiernos corruptos que hemos tenido, otra cosa sería. Pero veamos, para muestra un botón, veamos en el mundo qué países son los principales productores de maíz y veamos cómo está México. En primer lugar, lo ocupa Estados Unidos actualmente, el segundo China, el tercero Brasil y el cuarto México. Pero hace algunos años, México era uno de los principales productores de maíz. ¿Qué pasó? El gobierno empezó a descuidar el campo y favorecer las compañías extranjeras. Entonces ahora Estados Unidos nos vende el maíz en lugar de producirlo aquí. Vean qué injusticia. Trigo, que nos sirve para hacer la harina, y de la harina sale el pan. ¿Quién ocupa el primer lugar? China, el segundo lugar India y el tercer lugar Estados Unidos. Pero aquí hay algo asombroso con el acero. El acero se hace con una combinación de hierro y carbón. ¿Qué pasa? Japón ocupa el primer lugar y Japón no produce, no tiene en su suelo ni un gramo de hierro. Eso lo compra a otros países, tal vez a México. México tiene tanto hierro, pero ¿qué pasa? Allá en Japón el gobierno no ha vendido a empresas extranjeras. Es el mismo estado de Japón que produce. Gracias a esto, que Japón ocupe el primer lugar en la producción de acero sin tener un solo gramo de hierro, cuando en México hay muchísimo, ellos están a la cabeza. También en la producción de automóviles. Vean, ¿quién ocupa el primer lugar en la producción de automóviles? Japón, sin tener nada, ocupa el primer lugar, cuando México tiene mucho, pero ha sido por la corrupción que ha perjudicado a nuestro país. Ven cuántas cosas hay que transformar, y de esto mucho depende el pueblo de México, mucho depende de nuestros padres ahora, porque ustedes son niños, pero sus papás tienen que estar enterados de todo lo que pasa, y los dueños de los medios de comunicación ahora quieren aparentar que ellos son los buenos, los ricos son los buenos, para seguir beneficiándose. Ojalá que esto cambie. Bien, espero que hayamos aprendido algo, nos ha interesado. Los recursos naturales están a nuestro alcance, pero hay que hacer uso racional. Sembremos un árbol. Cada vez que tengamos algo, que nos ha sucedido algo bueno, sembremos un árbol. Y si no, por el puro gusto de sembrar, sembremos un árbol, que eso sería maravilloso. Bien, espero que les haya interesado y tomemos conciencia más que nada de lo que estamos haciendo. Nos vemos en el próximo video.